Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo, él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma tu hijo único, el que tanto ama, a Isaac, ve a la región de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un lugar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien es que estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz.
este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban, ¿qué significaría resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Hay algo que une la primera lectura con el Evangelio y es importante que lo notemos, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma. Abraham, antes de poder enterrar la daga que tenía en su mano sobre el cuerpo de su hijo que estaba atado y amordazado, cuando ya estaba por hacer este acto, escucha esta voz que le dice, que le dice a Abraham, no lo haga, deja al muchacho en paz. Lo mismo sucede cuando encontramos a los discípulos, a estos tres que acompañan a Jesús, Santiago, Pedro y Juan, o Pedro, Santiago y Juan, como ustedes quieran ordenarlo según el gusto de cada uno, pero eran ellos tres, no eran otros. Cuando estaban con el Señor, antes de que ellos tomen esa mala decisión de creer de que ahí la estaban pasando bien, se escucha la voz del cielo que dice, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Mire, algo que es importante que tenemos que entender para esta Cuaresma y para saber llevar adelante nuestra Cuaresma y todo lo que esto implica, es que tenemos que escuchar la voz para hacer las cosas bien en nuestra vida, la voz de Dios. Es que tenemos que escuchar bien la voz de Dios para tomar decisiones en nuestra vida, la voz de Dios. Es que tenemos que obedecer, no a lo que nuestros gustos creen que es lo correcto, sino a la voz de Dios. Porque si no, nosotros podemos transformar nuestro gusto, nuestro concepto, nuestro prejuicio en la voluntad de Dios y tomar malas decisiones. La voluntad de Dios es la que se debe escuchar y no la nuestra traspolada como si fuera la de Él. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque es la única manera de entender que Él no se midió y fue capaz de darnos a su Hijo, lo entregó a su Hijo. Y ahí nosotros entendemos, si fue capaz de darnos sin medida a su Hijo, ¿con cuánta capacidad es de darnos lo que nosotros le pidamos? Y eso es lo que dice la segunda lectura. ¿No nos concederá acaso Él toda clase de favores si fue capaz de dar el mayor favor que fue su Hijo sin medirse? Querido hermano, esto es importante. ¿Por qué? Porque es la única manera de tomar las grandes decisiones de nuestra vida en este tiempo de Cuaresma, con todo lo que hemos venido avanzando. Por eso es que es importante tomar la predicación de cada día, en cada Santa Eucaristía, entender que esto es un retiro espiritual de 40 días con las enseñanzas diarias que la iglesia propone en la liturgia. Si nosotros nos perdemos de esto, perdemos el hilo de todo lo que hoy domingo nosotros tenemos que enseñar a través de la palabra. Si usted entiende esto, va a saber que en estas decisiones que son para usted trascendentales en su vida, si no escucha la voz de Dios, va a tomar la peor decisión. Si Abraham no hubiera escuchado la voz de Dios a través del ángel, hubiera sacrificado a su hijo. Si estos tres que acompañaron a Jesucristo y estuvieron con Él y vieron cómo se transfiguró, cómo se vio la gloria de Dios en Él, hubieran decidido quedarse ahí como diciendo, creemos nuestro lugar en el cual nos sentimos bien, creemos nuestro lugar en el cual todo está bien, donde a mí me gusta, donde yo me siento bien y que no nos importe la salvación del mundo entero, hubieran tomado esa terrible decisión al ver la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y así pasa con nosotros, queridos hermanos. Vemos cosas que nos emocionan, que nos impactan, que nos entristecen y tomamos decisiones según nuestra perspectiva o nuestra óptica común y corriente en la cual vemos según nuestros gustos. Y nuestros gustos, queridos hermanos, son los que tenemos que moldear en este tiempo de Cuaresma con las cosas que aprendemos a dejar de hacer o a dejar de consumir o a soltarnos para dar hacia los demás.
demás. Así que va muy unido el entender que hay que escuchar la voz de Dios antes de decidir, porque podemos tomar las peores decisiones de nuestra vida. Si no estamos atentos a esta voz de Dios, queridos hermanos, vamos a tomar las peores decisiones de nuestra vida. Y mucha gente va a decir, pero Padre, ¿cómo hago para escuchar a Dios? Lo he intentado, he estado en el Santísimo por horas, he estado de rodillas en mi casa, he rezado el rosario, he hecho de todo, he hecho jaculatoria, he estado en la misericordia, en la divina misericordia, he estado toda hora y no he escuchado a Dios. Querido hermano, ahí está lo hermoso de cómo Dios nos habla. Dios nos habla por encima de nuestros gustos. A ver, yo quiero que entienda esto. Dios nos habla por encima de nuestros quereres, de nuestros deseos. Dios nos habla por encima de aquello que es para nosotros incluso sencillo y diario y común. Dios nos habla por encima de eso, así que sobrepasa lo que nosotros podemos querer o desear. Sobrepasa lo que nosotros podemos necesitar o pensar que necesitamos. Es ahí donde la voz de Dios actúa, donde nos sobrepasa. Abraham, en el pedido que tenía de sacrificar a su hijo, fue sobrepasado. Los tres que acompañaron a Jesucristo al ver semejantes manifestaciones fueron sobrepasados. Todo lo que sobrepasa nuestra forma de ver la vida es la voz de Dios, porque es la trascendencia misma que nos guía a otra trascendencia dentro de nuestro caminar errado. Póngase a pensar. Es la trascendencia de Dios, es la grandeza sobrenatural de Dios que actúa en nuestro caminar para llevarnos a otra trascendencia, para llevarnos a algo sobrenatural que está dentro de la vida natural. ¿Para qué? Para que no sigamos naturalmente cometiendo los mismos errores de siempre, terminando nuestra vida de la misma manera. Siempre el mismo lugar de tropiezo, siempre la misma piedra de tropiezo, siempre los mismos errores y las malas decisiones. Esto es hermoso, porque cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, esto se convierte en grandes proyectos para nuestras vidas, que se abren, que se extienden, que nos permiten también ver más allá de lo que estábamos acostumbrados. Abraham vio más allá al escuchar la voz de Dios, y es por eso que recibió todas esas bendiciones que Dios le da. Usted escucha y dice, qué preciosas promesas y alianzas que cumple Dios con Abraham después de que le manda no sacrificar a su hijo. Y lo mismo con los tres que acompañaron a Jesucristo. Qué preciosa alianza que se forma entre estos tres con la experiencia que estuvieron de la transfiguración. ¿Quién en esta historia ha podido ver la transfiguración de Dios, del hombre Dios? Aquí en la tierra solo lo pudieron ver ellos y solo la experimentaron ellos. Y esa experiencia nadie más la ha podido tener más que ellos, gracias a que escucharon esta voz que los hizo tomar la mejor decisión. Amén.